Hola, ¿qué tal? Bienvenido a ver las cosas desde mi punto de vista. ¿Y qué vamos a ver en el capítulo 6 de este podcast? Pues hoy te voy a contar que estoy todavía un poquito, como notarás, con la voz tomada y no vas a poder disfrutar del nuevo micro que estoy estrenando, cortesía del amigo Lorenzo, y que es maravilloso. Puedes verme una foto grabando este podcast en mi Instagram. Te dejo como siempre el enlace en las notas del episodio. Y tras esta intro, hoy te voy a contar por qué hablo tanto de tecnología en la web y en todas partes. Pero primero, dos cositas. Por un lado, y lo más importante de todo, dar las gracias a toda la gente que me ha comentado en persona que le gusta este podcast. De verdad que muchísimas gracias. No os podéis ni imaginar la ilusión tan grande que me hace escuchar comentarios vuestros. A Julia, a Carmen, a Fernanda, a Estefanía, muchísimas gracias de corazón, de verdad, que de repente alguien de buenas a primeras te diga, oye, que escucho tu podcast y que está muy chulo, no sé qué, pero lo haces más cortito, me gustaría más largo, o le falta una intro al principio para que quede más profesional, no sé qué. De verdad que me encanta y me alegra mucho. Hacer dos menciones especiales, una a Lorenzo, que como ya he comentado antes, por la ayuda técnica que me está prestando, y a Jorge por todos los consejos con la grabación que me da continuamente, tanto a nivel técnico como a nivel de vocal y de todo. Muchas gracias a los dos especialmente y en general a todos los que estáis suscribiendo, los que escucháis, los que me decís algo por las redes. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Sois lo más grande. Lo segundo que quería hacer es ponerte al día con lo que ha dado de sí el blog esta semana, ¿vale? El martes te hablé de reconocimiento facial, es el día de la inteligencia artificial, y aunque el reconocimiento facial no es en sí inteligencia artificial, es más bien aprendizaje automático o machine learning o cosas así, pero quería meterlo en esa sección porque estos sistemas son hoy en día muy capaces, cada vez más, de reconocerlo en el instante, de hacer una búsqueda muy rápida de personas, saber dónde estamos, saber si estás entrando en una tienda, quién es esa persona. Y bueno, puede dar lugar a ciertas confusiones y ciertos errores y cierta pérdida de privacidad que creo que merece la pena una pequeña reflexión. Te la dejo en el post del martes. Y el jueves me alejé un poquito, no mucho, pero un poquito de la tecnología y me puse a reflexionar sobre el crimen de Morata de Tajuña. Seguramente has escuchado hablar algo de él en alguna parte, pero yo lo descubrí gracias a Emilio Cano, toda la historia previa que hay al triste desenlace de la muerte de los tres hermanos. Creo que merece la pena alejarse del morbo, de que si tal, de que si eran prestamistas, que si... En fin, alejarse un poquito del morbo y pensar un poco sobre la soledad y cómo hoy en día, incluso en pueblos que no son demasiado grandes, como ese de Morata de Tajuña, la gente puede estar tan sola como estaba esa familia, como estaban esas dos mujeres y ese hombre. Ya no hay ese vínculo vecinal que había antes ni nada, entonces me da un poco de pena y creo que merece la pena pensar un poquito en eso. Como siempre, como ya te he comentado antes, tienes los enlaces en las notas del podcast y te invito a que comentes allí o aquí, donde prefieras y qué te parece cualquiera de estas cositas, ¿vale? Y ahora vamos con el tema del podcast en sí, que es con la tecnología. Nada, tranquilo, que no te voy a hablar de la Apple Vision Pro ni nada así concreto. Hoy lo que te voy a contar es de dónde creo que viene esta pasión mía por la tecnología, por si te interesa. Te aviso que puede ser que quede el podcast, perdón, más largo en la breve historia de este podcast. Así que avisado queda. Bueno, ¿por dónde empiezo con mi pasión por las maquinitas? Pues creo que me tendría que remontar, no te puedo decir ni siquiera la edad, a cuando mi padre nos compró una consola de videojuegos. Ojo que no hablo de una Play ni una Nintendo, que uno ya peina muchas canas. Era básicamente una versión un poco vitaminada del Pong, que algunos sonará, ese juego en el que había dos rayitas blancas a los lados de la pantalla de la tele y jugabas al tenis con unos rudimentarios mandos que eran como una especie de ruedecitas que subían y bajaban para subir y bajar esas rayitas en la pantalla e interceptar la pelotita
que iba botando. Eh, Nada, 4 versiones básicas de ese mismo juego. Y también tenía una pequeña versión con una pistola para poder hacer una especie de tiro al blanco, que un cuadradote grande aparecía en pantalla y tú tenías que dispararle con la pistola, que también podías convertir en una maravillosa escopeta poniéndole detrás una culata y un mando un poco más largo. Una chorrada. Pero eso era todo, 2 cuadrados blancos y tú te imaginabas que era un tiro al blanco y dos con rayitas blancas y tú te imaginabas que eran jugadores de tenis. Ese era el nivel que teníamos en aquella época. A mí me fascinó. Yo desde ese momento supe que yo quería hacer cosas de esas y que a mí ver cositas que se mueven en la tele y que yo puedo actuar me parecían magia. O sea, yo creo que tendría 8 años, 10 años. No se habían visto, yo no había visto nunca cosas como esa en la vida, pero yo estaba flipando. En la casa ya vieron que a mí eso de las maquinitas y los ordenadores y tal como que me empezaba a molar. Ya no son las maquinitas, sino cualquier cosa que tuviera tecla. Y recuerdo que para unos reyes o un cumpleaños me regalaron un libro de Basic para principiantes. Es tema de programación, para aprender a programar esas maquinitas. Yo me lo bebí entero, sin tener todavía ordenador ni nada, escribiendo en una libretita de cuadraditos todos los ejercicios que proponían. En plan, describe un programa que te pida tu nombre y sea capaz de responderte como si si supieras quién eres y cosas así. Yo me ponía a escribir 10 input, no sé cuánto, 20 no sé qué. Y me ponía para hacerlo, escribirlo. Y llegó un día en que mi padre me regaló el Commodore 64 con su mini versión de BASIC, con su jueguecito del Rambo, del Comando, el Fonámbulo y todas las cositas que los más antiguos del lugar recordaréis. Yo aproveché rápidamente para meter ahí todos mis ejercicios que había escrito en mi libretita y aprobarlos. O sea, yo flipaba, vamos, yo y toda la gente en mi familia, o sea, yo cuando le daba al run, después de haber escrito el programa, y decía, hola, ¿cómo te llamas? Eso aparecía en pantalla en unas letras gordas como aguacates, o sea, letras gigantes. Escribías el nombre ahí, clac, 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 me llamo Pepe, clac, clac, clac. Y decía, hola, Pepe. Era como magia. Oh, pero ¿cómo sabe que me llamo Pepe? Ya, se lo acabas de decir, pero era como magia. Con tiempo aprendí a hacer dibujitos, a hacer gráficos, a hacer sprites, a hacer un montón de cosas y llegué, bueno, a hacer una pequeña cabecera infográfica, bueno, es para verla, para el vídeo de boda de mi hermana y también hice un pequeño, jugando con la electrónica, un pequeño, con el puerto de joystick, un contador electrónico para mi Scalextric. Es decir, eso era un cacharrito que yo lo conectaba al puerto de joystick del Commodore y resulta que me iba contando con la plaquita que tenía el Scalextric por donde pasaban los coches, hacía clac y contaba. En vez de hacer un embarcador mecánico que tenía, pues te lo hacía el recuento en el ordenador y te iban apareciendo los números en pantalla. Entonces, claro, yo ya me monté un programita que tú le ponías el nombre de la pista 1, nombre de la pista 2, y cuando terminaba iba contando las vueltas. ¿Cuántas vueltas queréis jugar? 50 vueltas, venga, pues comienza la carrera ya. Entonces empezaba la carrera y cuando llegaba a la vuelta que le habías puesto, pues felicidades, fulanito, has ganado. Y era alucinante. O sea, esas chorradas tan sencillas en aquella época a mí me daban la vida. No te voy a contar ahora todos los ordenadores que he tenido ni todo lo que he hecho, pero pasé por fases desde esa en la que todo lo que hacía era programar, hacer software, lo único que me interesaba era cositas así. Luego el tema del hardware, cuando tú te hacías tu propio ordenador, lo que se llamaban clónicos en los años 90, que eran, pues eso, tú te comprabas por aquí la memoria, por allí el disco duro, por allí la tarjeta gráfica cuando empezaron a salir, no sé qué. Y era completamente fascinante también hacértelo y continuamente ampliaba y modificaba y ahora voy a comprarme esta tarjeta de sonido, ahora me compro un lector de CD cuando nadie tenía, ahora, en fin, magia, magia. Y a mí siempre, de verdad, me ha fascinado los ordenadores. Yo recuerdo perfectamente hoy en día, y yo podía tener ya 20 o 21 años, y no estamos hablando de que fuera un chaval de 15. Ya programaba, ya estaba trabajando en una empresa de informático como programador en COBOL. Y un compañero se había ido a Burgos porque teníamos un cliente allí, por si no lo sabes, yo soy de Málaga,
y, y de vez en cuando teníamos que ir allí simplemente o mandar por mensajería unos disquetes. Entonces un compañero se fue allí para instalar un módem, ¿vale? Un módem de, puede que de 56K, en fin. Yo sé que la mayoría de vosotros esto ni os suena, pero era un cacharrito que hacía ruido y que te permitía conectarte con un ordenador que estaba a cientos de kilómetros a la distancia, ¿vale? Este compañero, Juan Antonio, estaba allí haciendo pruebas y de repente un día pues se conecta y conéctate aquí, Dani, a esta prueba, pon esta configuración, no sé qué. Y yo desde aquí pues iba modificando cosas para que se conectara en remoto y haciendo pruebas. Y de repente me dice, dime si le pasa algo al ordenador ahora. Le da Enter y veo como la bandeja de CD se abre. Mm, para mí era magia, o sea, sabiendo todo lo que sabía, sabiendo que él estaba conectado en remoto, que él estaba a 1000 kilómetros, pero que realmente era como si estuviera aquí, que fuera capaz de abrir la bandeja de mi CD, a mí me parecía de verdad magia. Y como esas personas que huyeron despavoridas al ver acercarse el tren que estaban en el cine con las primeras proyecciones de los hermanos Lumière, a mí me parecía la misma magia, o sea, me parecía eso, increíble. He tenido muchos momentos de esos de magia, de sentir que algo era único, que es la primera vez en la vida que cómo podía hacerse eso, que toda la tecnología tenía sentido por eso. Creo que el último momento así absolutamente mágico que he tenido fue cuando salió el primer iPhone. Allá en 2007, había salido solo en Estados Unidos y unos cuantos privilegiados, como ahora está pasando con las Apple Vision, unos cuantos frikis, unos cuantos locos, pues lo podían importar o se pegaban un viaje directamente a Estados Unidos para comprarlo y tal, y lo tenían aquí en España pirateado, en fin, auténticas locuras. Llegó a mi empresa un técnico de telefonía de otra empresa que yo sabía que tenía un iPhone, porque la empresa de telefonía era de vamos, trabajaba un amigo mío allí, y me dice, pues fulanito lo tiene, y es alucinante, yo lo podía probar, tal. Total, que sabiendo que llegaba este hombre y que lo tenía, no me corté ni un pelo. Estaba deseando verlo, me lo enseñó y con esa cierta chulería que te da, sabe que tienes algo que es uno de los mayores objetos de deseo ahora mismo para cualquier friki de la tecnología. Entro en la galería de fotos y me dejó trastear. Yo vi esas fotos a esa resolución, con ese color, en ese pedazo de pantalla que tenía el primer iPhone de 3 pulgadas, 2 pulgadas y pico, no me acuerdo cuánto tenía, creo que era como 3,5. Ese móvil que solo tenía un botón, vi cómo seleccionaba una y se iba ampliando. Te recuerdo que estábamos hablando de tiempos de los Nokia, los Motorola, con resoluciones así de cuadradotes como las que te he dicho antes del Commodore, que el mayor juego y la máxima resolución que tenía era el Snake, ¿te acuerdas? El jueguecito de la serpiente. Bueno, yo vi eso de repente y era fantástico ver cómo la foto allí y esa foto tenía calidad y estaba hecha con ese móvil. Y de repente puso los dos dedos en el centro de la pantalla, los despegó y la imagen se hizo más grande para enseñarte los detalles. Y mi mente, o sea, como dicen los niños hoy en día, mi mente explotó, o sea, no me lo podía creer. Sé que estoy diciendo mucho, o sea, hoy lo siento, pero es que me emociono y no pienso en la cuestión técnica. Vuelvo a mi problema, que es que yo en aquel momento mm, nadie había visto ese gesto que ahora mismo hoy todos conocemos de hacer lo que llaman el pinch out, el zooming, el zoom out, todo eso no existía, no existía directamente. Que yo pudiera tocar en esa pantalla, mover la imagen, hacer zoom, yo quería aquello, yo quería aquello. Luego ya me enseñó el navegador, la música, tal, bueno, en fin, yo sabía que aquello era lo mío. En fin, que me pongo a recordar y me salen mil detalles, pero para no contarte toda mi vida, pues, pues me remito a una cosa que me marcó muchísimo, que no es directamente mía, pero que si no eres informático y no eres programador, quizás es difícil de comprender. Ya lo he contado alguna vez en el blog, pero durante mis primeros años como informático, yo era eso, sobre todo programador. Yo hacía los programas que la gente manejaba. Y la contabilidad, un inventario para hacer talones, conciliación bancaria, cosas súper mm, de oficina, o sea, nada especialmente creativo. Pero yo creaba cosas de la nada. Yo creaba un programa
que a lo mejor le resolvía el problema de un inventario a alguien, que a lo mejor le sacaba un listado de todos los artículos con el estocaje que tenía y la gente alucinaba. Y le quitaba mucho trabajo a la gente, o una pistola con un código de barras que lo leía. Era fascinante. Es otra palabra que sé que estoy repitiendo mucho en este podcast y me vais a perdonar, pero bueno. Total, que antes de que llegara a ser un profesional de esto, en el año 82 se estrenó la película Tron. Y era, cuando yo la vi, que fue totalmente incomprendida en su momento, eh, hubo un... Creo que te tengo que contar un poco de qué era la película. Sí, es mejor que empiece por ahí. Porque si no la conoces no te va a salir de nada. El protagonista es un programador, ¿vale? Que ha hecho un programa y se lo ha quitado a alguien, en fin, una trama muy de thriller y cosas de estas. La cuestión es que a él como programador hay un sistema que es capaz de escanearlo con un láser y teletransportarlo en otro sitio. Pues el ordenador utiliza ese sistema para escanearlo, pero no devolverlo en otro sitio, sino quedárselo él dentro del ordenador, es como si lo absorbiera, ¿vale? Y entonces lo ves a él como programador dentro de un ordenador. En ese mundo de imaginación y fascinante que está allí, otra vez fascinante, perdonadme. Están los buses de datos, están los bits, están los bytes, está la entrada y salida, es decir, hay un montón de conceptos virtuales representados allí que yo como programador conocía. En ese mundo, lleno de programas, él era el único programador. Todo lo que habían allí eran diferentes programas, bits, etc. En un momento dado, uno de los programas está encerrado con Flynn en una especie de pseudo cárcel y le dice, el programa le dice a Flynn, ¿crees en los programadores? ¿Cree que hay alguien ahí fuera que nos crea? Y esa frase a mí, pues, me marcó porque así es como yo me sentía, como una especie de creador, un pequeño creador. Sé que suena muy prepotente, como muy chulesco, muy tal, pero realmente yo tecleaba y el ordenador hacía cosas. El ordenador hacía cosas que yo le decía que hiciera. Y creo que eso, junto con aquel Scalextric y aquellas cosas, es lo que de pequeño a mí me llevó a ser informático. Siempre quise ser eso, crear cosas, enseñarle a la gente. Me decía el otro día mi psicóloga que puede que una de mis vocaciones frustradas sea enseñar a la gente. Y es que es verdad, me gusta mucho enseñar a la gente, compartir esta pasión con la gente. Creo que por eso es por lo que escribo tanto y hablo tanto de este tipo de cosas, porque me gusta compartir esto y me gustaría que mucha gente sintiera esta fascinación. No quiero que nadie, no es que quiera que la gente aprenda a programar, pero me gusta mucho compartir este tipo de historias. En fin, bueno, me dejo ya de batallitas, de abuelo cebolleta, que hoy en día, aunque me cuesta más, sigo encontrando cosas en la tecnología que me dejan con la boca abierta. Las Apple Vision Pro no son en concreto una de ellas, pero sigo encontrando cosas que me fascinan. La inteligencia artificial es de lo último que me está creando mucha emoción, porque veo que es el sumum de eso, de decirle a un ordenador, haz esto y que lo haga. Así que sigo con la tecnología, sigo con la robótica. Siempre que pruebo, que puedo, pruebo cosas y hablo de eso y lo disfruto. Por desgracia, en el trabajo ya no me dedico a eso. Y de verdad que lo echo muchísimo de menos, porque cuando estoy trabajando en eso, las horas desaparecen, el tiempo vuela, me pueden pasar horas y horas y no me duele probando, investigando por qué no funciona esto, porque si antes funcionaba, qué he hecho raro, en fin. Dedico ahora, como no lo hago en el trabajo, lo hago en casa. Me monto mi NAS, configuro cositas de domótica, me instalo un Plex, en fin, hago cosas como montar un micrófono nuevo para un podcast. La informática es la tecnología en general y la informática es mi vida. En fin, ha sonado rotundo, ¿eh? Pero bueno, tampoco es que no tenga vida si no hay esto, pero es verdad que esto a mí me da la vida. Tengo un mal día, me siento con mi ordenador y para mí es la vida totalmente. Hala, ¿eh? No te quejarás que hoy te dejo 20 minutazos de nada. Los que decís que el podcast era corto, hoy creo que no vaya a quejar. Los que decís que era largo,
Lo siento, siempre podéis ponerlo a dos por cometer ese pequeño sacrilegio. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que por lo menos te haya entretenido un poco este ratito o este rato. Y te espero la semana que viene. Que tengas un grandísimo día.